Clase número 20, compuertas lógicas. Bien, aquí tenemos la relación de las compuertas lógicas que vamos a utilizar a la hora de trabajar en estos equipos. Nos podemos encontrar la compuerta NOT, la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NAND, la SOR y la NSOR. Trabajar con compuertas lógicas se hace muy sencillo. ¿Por qué razón? Bien, porque solamente hay que tener en cuenta que tenemos a la entrada y ya tenemos una tabla que nos da la salida. No es necesario ni siquiera recordarla, basta con que la tengamos a mano y estas tablas prácticamente siempre nos va a decir qué tenemos en la salida, es decir, qué vamos a medir con nuestro multímetro en función de lo que tenemos en la entrada. Para ello hay que dejar muy claro primeramente qué cosa significa el 0 y el 1 y el 0. Bien, el 0 y el 1. ¿Qué significan? Niveles bajos y niveles altos. Cuando se estudia lo que son compuertas lógicas en cualquier tipo de instituto o cualquier tipo de formación, siempre nos dicen que el nivel 0 o un nivel alto. Siempre prácticamente lo identifican como un nivel de 0 voltios y un nivel de 5 voltios. Bien, en lo que es el taller, a la hora de reparar, esto no se cumple a rajatabla. Estos valores pueden oscilar. ¿En función de qué? Lógicamente, en función de lo que nos estipula y nos especifica el fabricante de la compuerta o el dispositivo específicamente. Veamos un ejemplo de esta compuerta y expliquemos qué significa el 0 y el 1 y qué es lo que en verdad vamos a medir en el taller. Bien, para comenzar esta explicación, podemos hacerlo con un caso donde tenemos una compuerta como esta. Esta compuerta es NOT o sencillamente no, o también conocida como compuerta inversora. Es un inversor. ¿Un inversor qué quiere decir? Bien, si en la entrada tenemos un 0, a la salida tendremos un 1. Y si en la entrada tenemos un 1, a la salida tendremos un 0. Sencillamente, el circuito lo que hace es invertir el estado de entrada y dar una salida contraria a lo que tengo en la entrada. Pero repito, ¿dónde no coincide esto con la teoría? Y no coincide cuando vamos a hacer las mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos varios inversores. Tenemos 1, 2 y 3. Observen, aquí realmente hay PU19, PU16 y PU15. Tenemos tres circuitos integrados que se denominan TC7S14FU. Los tres son iguales. Los tres son tres circuitos inversores. Estos inversores, primeramente al ser circuitos integrados, lo primero que tengo que medir es que el circuito realmente esté alimentado. Se alimentan por los pines 5 y 3 en este caso, 5 y 3 en este otro y 5 y 3 en este otro. ¿Por qué 5 y 3 en los tres? Bien, porque son circuitos integrados que son, observen, individuales. Aquí hay tres circuitos integrados. Y digo que observen porque muchas veces esto es un solo circuito y le agregan una letra. Si fuera PU19A, PU19B y PU19C, significaría que los tres circuitos serían de un solo circuito. La única diferencia sería que estos pines de entrada y salida no se repetirían en los tres, tendrían pines diferentes, pero las alimentaciones corresponderían, porque nos estaría diciendo que es el mismo circuito con los mismos pines de alimentación. De ahí a que es uno de los primeros detalles que tenemos que tener en cuenta. A la hora de medir en una placa, primeramente hay que observar si los pines se repiten y el circuito o el dispositivo que me estén indicando no tiene una letra al lado, porque si fuera una letra, repito, esto sería un solo circuito integrado y no tres como es el caso. Bien, en este circuito vamos a seguir la lógica según lo que dice la tabla de la verdad. Recuerde que esto es un inversor. Vamos a hacer primeramente un análisis de este inversor. Bien, este voltaje que tenemos aquí
es el voltaje de alimentación del bloque CMOS. Ya hemos hablado de este bloque. Este bloque está en el PCH, FCH o en el puente sur, según corresponda. Es el bloque que se alimenta con la pila de 3,3 voltios que tienen las placas de los portátiles. Esa pila redonda de 3,3, este es el voltaje que alimenta. También conocido como RTC o Real Time Counter, contador de tiempo real, o sea, el reloj del sistema. Bien, si estos son 3,3 voltios, porque ya lo conozco, basta con que me diga USC RTC, ya me está diciendo que esto es voltaje colector-colector Real Time Counter. Esto quiere decir que este voltaje es el voltaje de alimentación de este bloque, del bloque RTC, o bloque CMOS, que también se le conoce. Bien, si observamos, seguimos esta línea, el pin 5 o pin de alimentación de este circuito está atado directamente a esta línea. Pero también tenemos una resistencia de 100 kiloohmios que me está aplicando el mismo voltaje en este punto. ¿Por qué digo el mismo voltaje? Bien, porque hacia acá tengo alta impedancia y hacia acá tengo alta impedancia. Hablaremos de lo que es alta impedancia en este momento. Primeramente, hay que agregar que no siempre tenemos alta impedancia, pero hay que observar. ¿Cuándo no tenemos alta impedancia? Bien, fundamentalmente cuando tenemos algo derivado a masa. Ahora bien, este circuito únicamente se deriva masa por dentro del circuito. Y ya les estoy aclarando que este circuito tiene alta impedancia de entrada. Es decir, entre este punto y este punto, el circuito tiene una alta resistencia. Si midiéramos con un multímetro en ohmios y el negativo lo pondríamos aquí y el positivo aquí, observaríamos que nos indicaría que de este punto a este punto mide megaohmios. Es decir, millones de ohmios. Entre este punto y este punto hay una resistencia eléctrica muy grande. Por ello, a eso se le denomina alta impedancia. Cuando el circuito tiene alta impedancia, ¿qué ocurre? Sencillamente, que si entre este punto y este punto hay una resistencia de millones de ohmios, la corriente que puede circular por aquí es muy pequeña, porque ya aquí hay 100.000 ohmios más millones de ohmios. Prácticamente esta resistencia entre este punto y este punto es muy grande. ¿Qué ocurre? Que como la resistencia es muy grande, no hay caída de tensión. Y al no haber caída de tensión, el voltaje prácticamente se traslada prácticamente al igual valor. Si aquí hay 3,3, aquí hay 3,3. Esta resistencia lo que hace realmente es aplicarme 3,3 voltios a este punto. Si en un circuito inversor tengo 3,3 voltios en la entrada, la salida será 0. Lo que hace realmente el circuito es conmutar a 0. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Al 3,3 voltio este se le llama nivel alto. Nivel alto. Y a la salida se le llama nivel bajo. Es decir, esto es un 1, o el 3,3 sería un 1, y ese 0, esta conmutación a masa, sería un 0. Bien, si esto es 0, este 0, aquí hay condensador, condensador, condensador y resistencia. Resistencia de 200.000 ohmios. Y aquí hay una resistencia de 47 kiloohmios. Entre este punto y este punto hay una resistencia de 47 kiloohmios. Y entre este punto y masa hay 200.000. Esta resistencia es mucho más pequeña. Por lo tanto, prácticamente este 0 se traslada. Se traslada aquí. ¿Y qué estoy aplicando en la entrada de este otro circuito? Estoy aplicando el mismo 0 que está saliendo por el PU19. Si tengo 0 aquí, ¿qué ocurre? Este circuito también está alimentado con 3,3 voltios, conmuta a 3,3. ¿Y qué me aplica en este punto? 3,3 voltios. Si tengo 3,3 voltios a la salida de PU16 y PU16 está directamente a la entrada de PU15 sin ninguna resistencia, no tengo que hacer el análisis de cuánta resistencia hay aquí y cuánta resistencia hay aquí. Sencillamente, si tengo un 0 aquí, aquí habrá un 3,3 voltios. Y 3,3 voltios en este punto harán que este
MOSFET, que es el PQ46, conmute y aplique masa en el punto 3. Es decir, ahora mismo la señal menos VA o FF, que va a la página 38, es una masa. Es decir, este MOSFET que está aquí, el PQ46, aplica a ese punto 0, masa. De ahí a que este circuito que está aquí a través de 3 inversores, lo que logra es hacer conmutar a este MOSFET y aplicar una masa en este punto, en el pin 30, es decir, en la página 38, donde corresponde a este pin. Este pin sencillamente es el apagado cuando entra la batería, o en su defecto cuando hay un problema de temperatura o bien en la CPU o bien en la batería. Cualquiera de esos 3 problemas causaría que esto subiera a un nivel alto. Si esto sube a un nivel alto, sencillamente el portátil se apaga. Por eso se llama VA off. Voltaje de alimentación off. No justamente esta A no quiere decir alimentación, pero tómenlo así. Sencillamente esto quiere decir que el voltaje que viene de la alterna lo apago. A eso sí significa la A. El voltaje que viene de la alterna. ¿Qué es lo que viene de la alterna? De la alterna viene aquel cargador que usted conectó en la alterna, convirtió a corriente continua y lo metió en el conector de entrada. A ese voltaje sencillamente lo puedo apagar a través de este mismo MOSFET. Bien, como vemos, es muy sencillo de seguir una compuerta lógica inversora. Las demás compuertas lógicas también son muy fáciles de seguir. El otro ejemplo que vamos a poner es un ejemplo con una compuerta AND. Pero antes de pasar a este ejemplo, vamos a dejar claro de dónde saco lo que son los valores ceros y 1, porque 0 y 1 es sencillamente una forma de expresión. Realmente no es un 0, ni mucho menos es un 1. Son valores de tensión o voltaje que corresponden a este 0 y a este 1. ¿Quién me da esos valores? Bien, observemos nuevamente dónde estábamos. El caso era este, el circuito que tenía como nombre el TC7S14FU. Busquemos este circuito y observemos. La hoja de datos que corresponde a este circuito sería esta que tenemos en pantalla. Bien, la forma física sería algo parecido a esto o parecido a esto. Eso es lo que nos encontraríamos a la hora de trabajar en una placa. Bien, observemos este circuito. Detalles que nos importan. Miren, este sería el circuito y esto sería pin de alimentación, salida, entrada, no conexión y masa. Cuando dice NC significa no conectado o no connection. Eso sencillamente quiere decir que este pin no tiene ningún tipo de conexión, solamente se utiliza para la sujeción del circuito. Bien, aquí tenemos la tabla de la verdad. Si observamos una compuerta, así, lo que son las compuertas lógicas, siempre tiene una truth table, significa tabla de la verdad. La L significa bajo, low. La H significa high, alto. Y esto va en función de la entrada. La entrada significa que es la A y la I. Me la identifican como la salida. Las compuertas lógicas identifican las entradas como letras y la salida con la letra I. Por lo tanto, si ven compuertas lógicas, observarán que tienen letras en la entrada, es decir, si tienen más de una entrada, tendrán más letras, pero la letra I se utiliza para la salida. De ahí a que sea otro dato que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando y fundamentalmente cuando trabajamos con hojas de datos de este tipo de componente. Uno de los detalles más importantes a la hora de trabajar con estos circuitos son los niveles altos y bajos, es decir, cuáles son los rangos de niveles altos y bajos. En este caso estamos trabajando con O, pero también me está diciendo que Vin es igual a Vin low, Vin es igual a Vin high. Está hablando de la salida y la entrada de los dos niveles, a pesar de que aquí me diga output voltaje.
También podría decirse que es input voltaje. Por lo tanto, me está hablando de que tanto este nivel como este nivel, el nivel alto y el nivel bajo, que me habla este circuito, es para la entrada y la salida, out, in. Bien, ¿qué me dice aquí? Bueno, esta columna me indica el voltaje de alimentación con el que está alimentado el circuito. Esta columna me está indicando la corriente que atraviesa el circuito. En dependencia del voltaje de alimentación y la corriente que está atravesando al circuito, tenemos unos voltajes de niveles altos y unos voltajes de niveles bajos. ¿Qué significa esto? Bien, cuando vamos a medir un circuito de esto, la indefinición viene en lo siguiente. ¿Qué rango de nivel, es decir, hasta dónde puedo aceptar que el nivel es alto y a partir de qué punto o a partir de qué voltaje el nivel es bajo? Bien, en este caso, que nos estamos aproximando aquí, en este punto, prácticamente, vamos a buscar un poquito más arriba para poder verlo bien. Me está diciendo que a 25 grados mínimo, típico y máximo, de menos 40 a 85 grados. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con estas columnas, estas tres de aquí, en función del voltaje de trabajo. ¿Por qué no de la corriente? Bien, porque no estamos midiendo la corriente. Hay una forma de hacer esto bastante más sencillo. Por ejemplo, si sabemos que esto es mínimo, típico y máximo, sencillamente tomo el primer valor, ese es el máximo que me puedo encontrar como prácticamente el mínimo, es decir, el valor mínimo máximo que me puedo encontrar es 1,9. A partir de 1,9 lo puedo tomar como nivel alto, hasta 5,8. Por ejemplo, si ahora mismo me encontrase que está alimentado con 2 voltios y tengo 1,5, esto no es un nivel alto. Me está indicando que lo que me tiene que introducir el voltaje me está introduciendo un error, porque ningún fabricante se expondría a ponerlo justamente a 1,9. Estarían muy justos. Y ningún fabricante se le ocurre, diseñadores de este tipo de equipo, se le ocurre estar tan justo y tan pegado a un voltaje, porque en cualquier caso podría fallar ese voltaje. Por ello, me está diciendo que el valor máximo mínimo que puedo tener es 1,9 voltios y el valor máximo, o sea, nivel alto mínimo es 1,9, nivel alto máximo 5,8. Por lo tanto, todo lo que esté entre 1,9 y 5,8 lo tomo como nivel alto en función de el voltaje de entrada. Cuando yo voy a medir el circuito, tengo que tener en cuenta esto. Repito, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, en un pin tengo 1,8 o 1,5, el circuito no me lo toma como nivel alto. Lo indefine. Por lo tanto, trabajará como mejor desee, pero no va a darme un nivel de salida correcto. Por ello es que, si veo que tiene 1,5, eso es un error. Ahí hay que trabajar y saber por qué no está dando por encima del 1,9. Bien, nivel bajo. Nivel bajo, en función de 2 voltios hasta 6, tenemos que va desde 0 hasta 0,26. Es lo más que puedo dar como nivel bajo. Todo lo que esté por encima de 0,26 no lo puedo tomar como nivel bajo. También sería una indefinición. El nivel bajo iría desde 0 hasta 0,26 en función del voltaje de alimentación. No es necesario que tomemos la corriente. ¿Por qué? Porque tendríamos que abrir la línea del circuito y medirla. No es necesario. No es necesario. Sencillamente trabajamos con el voltaje de alimentación y los niveles mínimos y máximos que nos estipula el fabricante. Esto prácticamente no es necesario todas las veces, porque siempre tenemos un voltaje bien definido. No obstante, nos puede ocurrir que de repente, repito, haya 1,5 voltios. 1,5 voltios no es ni alto ni es bajo. Es una indefinición. Eso significa que el circuito está trabajando mal, o antes o algún componente que esté cercano o atado a ese punto. Por ello es que habría que trabajar en función de eso. Resumiendo,
tenemos que comprender que un nivel alto no es un 1, no es un 5, no es un 3. Es un rango de voltaje que puede ir desde los 1,9 voltios hasta los 5,8. Y un 0 no es un 0 absoluto, no es que yo voy a medir 0 con el multímetro. No, es un voltaje que puede ir desde los 0 hasta los 0,26. En función de la alimentación y la corriente que atraviesa a la compuerta. Por ello, esto es algo muy importante a la hora de trabajar. Completando esta primera parte, podemos decir que los estados de entrada y salida pueden ser 3. Estado 0, también llamado nivel bajo, o L, del low level. Estado 1, nivel alto, H, high level, o estado de alta impedancia. El estado bajo sencillamente sería lo siguiente. Observemos esta figura y vamos a analizar este circuito. Ocurriría lo siguiente. En este caso tenemos este MOSFET de canal N que le estoy aplicando 3,3 voltios a lo que es la puerta. Recuerden que un MOSFET de canal N conduce cuando la puerta tiene un voltaje superior al voltaje de fuente. En este caso el voltaje de fuente es 0 y este MOSFET está conduciendo. Conduciendo significa que en el drenador y en fuente tenemos el mismo voltaje. Como en la fuente, como el voltaje de fuente es 0, en drenador lo que tenemos es un 0. Bien, observemos la parte de arriba del circuito. Tenemos un voltaje de 3,3 voltios, una resistencia que no le he puesto valor, pero es del orden de los kiloohmios. Lo que hace sencillamente la corriente es circular de este punto positivo, de un nivel positivo, hacia ese 0 que acaba de dar este MOSFET cuando condujo. Por lo tanto, la corriente fluye del positivo a masa a través del diodo. Este diodo tiene ánodo a este punto, cátodo a masa. Por ello, cuando este diodo conduce, lo que queda aquí es el voltaje de conducción del diodo, porque fíjense que el diodo, recuerden que el diodo fija el voltaje entre sus extremos. Al ser un diodo de Schottky, observen el símbolo, es un diodo que prácticamente tiene una caída de 0,2, 0,17. Bien, en este caso, lo que aplica este diodo en la entrada de este inversor serían 0,17. Si observamos la tabla, y esto es aplicando el conocimiento que acabo de explicar, si observamos la tabla, me dice que el valor mínimo, low level, va desde los 0 hasta los 0,26. Acepta 0,17 como nivel bajo. Por ello es que este inversor me toma esto como un 0, un nivel bajo, un low level. Y me lo traduce, recuerden, lo que es la tabla de la verdad de esta compuerta, es invertir la entrada. Si tengo un 0 a la entrada, a la salida tengo un nivel alto. ¿Y qué es lo que hace? Conmuta al mismo voltaje de alimentación, 4,5, nivel alto. Me está diciendo que puede ir desde los 2, digo, el 1,9 hasta 5,8. Efectivamente, 4,5 es un nivel alto. Efectivamente, este inversor lo que ha hecho es su trabajo. Le ha entrado 0,17, un nivel bajo, y ha salido por el otro lado, es decir, por su salida, un nivel alto. Ha invertido la entrada. Bien, entonces, ya tenemos lo que es un nivel bajo, va desde el 0 hasta el 0,26. Y también tenemos constancia de lo que es un nivel alto. Ahora ya comprendemos lo que significa nivel alto. Un nivel alto también es un rango de voltaje, que en este circuito, y hablo específicamente en este circuito, porque en los demás circuitos también cambiará este rango. Por ello es que se los explico con estos detalles. Porque cuando estamos trabajando,
Si tenemos una duda, tenemos que irnos justamente a estas tablas. Y tenemos que trabajar con ellas y conocer que el nivel alto de este circuito o para este circuito lo comprende como nivel alto todo aquel voltaje que esté entre 1,9 y 5,8 en función del voltaje de entrada. Es decir, cuando está alimentado con 6 voltios, tiene que tener un voltaje mínimo, para tomarlo como alto, de 5,68 y máximo de 5,80. Si el circuito de alimento con 4,5 voltios, el mínimo sería 4,18 y el máximo 4,31. En este caso yo le he puesto 4,5 por tratar de explicarles que sencillamente conmutamos casi que el voltaje de alimentación, pero no serían 4,5 en este caso, serían entre 4,18 y 4,31 como nivel alto. Eso sería lo que me daría como nivel alto a la salida, en función del voltaje de alimentación de 4,5. Bien, esta tabla no hace falta explicarla más, creo que ya lo han comprendido, sencillamente es seguir el voltaje que tenemos y saber qué voltaje entrega a la salida, en función del circuito. Bien, estado de alta impedancia, resistencia infinita, megaohmios entre masa y este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un multímetro, lo pongo en ohmios y mido entre este punto y este punto, negativo, positivo, me daría megaohmios, millones de ohmios, 2.007 megaohmios, millones de ohmios. Alta resistencia. Alta resistencia significa, y explico nuevamente, que por este circuito la corriente que va a atravesarlo es prácticamente cero. Por ello se le llama impedancia alta, alta impedancia o resistencia infinita entre masa y este punto. Bien, no siempre tiene que ser masa, puede ser entre dos puntos. Este MOSFET no tiene que estar atado justamente a masa en este caso. Puede estar el MOSFET prácticamente unido a un punto y a otro y que no sean masa. Por ello es que la resistencia infinita se mide entre los extremos de un determinado componente en función de el voltaje que yo esté buscando o la referencia que necesite. En este caso es masa. Estoy diciendo que la alta resistencia está entre este punto y este punto y está midiendo 2 megaohmios, 2 millones de ohmios. Repito, entre este punto y este punto, la corriente que puede circular es prácticamente nula, cero. De ahí a que se le llame a este estado alta impedancia. ¿Cuándo ocurre esto? Sencillamente cuando un MOSFET no está polarizado y no conduce. En este caso es un estado cero. ¿Por qué? Porque el MOSFET está conduciendo. Le están aplicando 3,3 voltios. Si no le estarían aplicando 3,3 voltios, aquí hubiese un 0 y estos 3,3 voltios pasarían por este diodo y aquí estarían 3,3 voltios. Por ello es que no sería alta impedancia. Si no tengo 3,3 voltios, tengo 3,3 aquí. Y si tengo 3,3 voltios, tengo 0 aquí. Pero en este caso, que no tengo esta resistencia ni este diodo, si no tengo 0 aquí, el MOSFET no conduce. Y entre este punto y este punto hay una resistencia infinita, muy grande, megaohmios, millones de ohmios. Por eso se le llama, repito, alta impedancia. Entonces, para concluir, tenemos 3 estados que le aplicamos a las entradas de estos circuitos. Pero para que ellos trabajen, tenemos que tener en las entradas o bien estado 0 o bien estado 1. No podemos tener alta impedancia, porque no lo registra, el circuito no lo entiende. De ahí a que en cualquier caso que tuviésemos una alta impedancia, no tendríamos ni un 0 ni un nivel de voltaje determinado que corresponda con la alimentación a un nivel alto. Sencillamente este circuito tendría un problema, no le está llegando correctamente un estado. Repito, estados 0, 1 y estado de alta impedancia. Para estas compuertas lógicas no pueden tener alta impedancia, no lo entienden.
Si lo tienen, sencillamente es un estado que la compuerta no entenderá. Por lo tanto, no tendrá una respuesta en función de la entrada. No podríamos utilizar la tabla de la verdad correspondiente a la compuerta. Si yo tuviese aquí un estado de alta impedancia, el circuito no trabajaría. Sencillamente estuviese alimentado y no daría ni 4,5 ni 0. Bien, con esto, ahora sí pasamos a la explicación del caso de la compuerta AND. La simbología de la compuerta AND sería esta de aquí. No es la única simbología que existe. Les mostraré alguna otra. En este caso, recuerden, la salida me la identifican con la letra S, pero en otros casos el esquema me identifica la salida con la letra I. Ya lo hemos visto en el caso de el inversor. Bien, la compuerta AND también es una compuerta muy sencilla de trabajar. Tiene dos entradas y en función del valor que tengamos o el estado que tengamos en esas entradas tendremos un valor de salida. Observemos que solamente si las entradas tienen un nivel 1 las dos, a la salida habrá un nivel 1 y se refiere a un nivel alto. Si las dos entradas, tanto la A como la B, tienen un nivel alto, la salida tendrá un nivel alto. Recordemos que esto de niveles o estados, nivel alto o estado alto, significa rango de voltaje de trabajo. Rango de voltaje de trabajo. Hay que comenzar a entender estas cosas. Es decir, este 1 corresponde, según sea el componente o el dispositivo, le corresponde un rango de voltaje que lo especifica el fabricante del dispositivo. AND significa I en inglés. Y observen, no es casualidad que cuando la entrada A y la entrada B son 1, la salida es 1. Eso es lo que significa I. Bien, pasemos a un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Esto sería una compuerta AND, U12B. Observen, U12B. Les hablaba de esto hace un momento. Me refería a que en este caso tenemos el pin 14 y 7 son alimentación. El 14 es positivo y el 7 es negativo. Es lo primero que tenemos que medir en un circuito. Esta figura que tengo aquí corresponde a este circuito, a U12. Observen, U12 y esta línea un poquito más gruesa me está indicando, al igual que este punto, que este es el pin 1. Tiene 7 pines por cada banda. Por lo tanto, este es el pin 1 y este es el pin 7. Este es el 8 y este es el 14. Si estamos alimentando entre el 14 y el 7, podríamos poner el multímetro en voltios de continua, de voltaje de continua. El negativo lo pondríamos aquí y el positivo aquí. Y tendría que dar 3,3 voltios. Recuerden que la D viene de dot y significa punto. 3,3 voltios. Por lo tanto, entre el pin 7 y el pin 14 tendríamos que medir con un multímetro. Si aquí está el negativo y aquí el positivo, 3,3 voltios. Bien, si este circuito está trabajando correctamente después de haber presionado power, no antes, estamos hablando de un circuito que corresponde a un elemento de un esquema de un portátil Acer, después de presionar el power, y digo después porque esta señal aparece después de presionar power, no antes. Al igual que todas estas. Bien, después de presionar power, en el pin 4 aparecen 3,3 voltios. Y en el pin 5 aparecen 3,3 voltios. Si esto es una compuerta AND y tiene en el pin 4 3,3 y 3,3 en el pin 5, a la salida tendríamos que tener 3,3 voltios. Por lo tanto, PM-SLP-S3 almohadilla corresponde a una tensión de 3,3 voltios.
y run power-d corresponde a un valor de voltaje de 3,3 voltios. Por ello, si yo mantengo la punta negativa de mi multímetro en este punto, en el pin 7, y mido el pin 4, es decir, cuento 1, 2, 3 y 4, aquí tendría que tener 3,3 voltios. Esto es 3,3. Y en el 5, 1, 2, 3, 4 y 5, tendría que tener 3,3 voltios. Y en la salida 6, tendría que tener 3,3 voltios. Eso me estaría indicando que la compuerta que está aquí adentro de este circuito, la U12, la compuerta AND, estaría trabajando correctamente. En cualquier caso que yo tenga 3,3 y 3,3 y no tenga 3,3 en este punto, me está indicando que la compuerta está rota. Bien, como vemos, hacer mediciones en las compuertas es muy sencillo. Para hacer un poquito de adelanto en este curso, este circuito lo que hace es chequear varias señales y si todas estas señales están correctas, va entregando estas otras a estos puntos y a estas páginas. Este específicamente va al puente sur y el puente sur recibe que todo esto ha estado correctamente. Si esta llega al puente sur como nivel alto, sencillamente eso le está indicando que todo esto está bien. En cualquier caso que falle cualquiera de estas señales, al puente sur le llegará un 0 y ese 0 le estaría indicando que alguna de ellas está mal y apagaría el equipo instantáneamente. Esto es algo que es muy común en los ordenadores portátiles. Chequear varias señales, hacer un circuito de chequeo de varias señales y esto lo haremos enseguida. Sabremos qué significan estos power good y estos power ok. PWR, power, GD quiere decir good. Eso significa que el circuito que genera el 1,1 voltio me está indicando como estado de salida que todo ha sido correcto y viene de la página 38. El circuito que me está indicando que el circuito que me da el run, es decir, el arranque, me ha dado un power ok, es decir, me ha dado un estado de correcto y viene de la página 22. Todo esto coincide, en este caso, que estos 3,3 voltios que atraviesan a la resistencia esta de 10 kilos, estos son 4 resistencias juntas, como estas que están aquí, casualmente, que son 4 resistencias juntas de 10 kilos, bien, al igual que entran 3,3 por el pin 5, salen 3,3 por el pin 4, y en esta página, que es donde estamos ahora, esto es una toma de la página 3, esto está en la página 3, y este es un circuito que está en la página 34. Esto viene justamente de esta página, es decir, en este punto lo que tengo son 3,3 voltios que vienen de aquí. Y le estoy aplicando 3,3 y cuando llegan 3,3, él da 3,3 por ser una compuerta AND. Está esperando, recuerden, que la entrada A y la entrada B sean iguales para dar una salida de igual valor a las entradas. Y me refiero a nivel de estado. Si esto es alto y esto es alto, salida alta. Bien, como ven, medir las compuertas lógicas no es nada complicado. Solo tenemos que saber cuáles son los niveles que acepta la compuerta y a partir de qué voltaje o a partir de qué nivel el nivel es alto o es bajo. Este circuito, seguramente, tendremos que hacer medidas en compuertas AND muchísimas veces. Por ello es que debe de quedarles muy claro de cómo hacer este tipo de medición. Las compuertas, sencillamente, pueden ser muy variadas en cuestión de forma física. Aquí tenemos una forma, pero la anterior no tenía nada que ver con esta forma física. Por ello es que no tenemos necesidad de recordar ni siquiera la forma física. Nos basta con encontrar cuál es el circuito integrado, en este caso este es el U12, y seguir los pines correspondientes a ese circuito. Bien,
Con esto vamos a hacer un resumen prácticamente de las compuertas lógicas, porque sería repetirnos en lo mismo, no es difícil de hacer este tipo de medida, y basta con ver las tablas de la verdad para saber qué tenemos que tener a las entradas y a las salidas en función de cada una. Volviendo a este gráfico, tenemos la compuerta OR. OR quiere decir o una u otra, y significa que siempre que en la entrada A o en la entrada B aparezca un nivel alto, a la salida tendremos un nivel alto. Por lo tanto, en este caso solamente tendríamos un solo caso donde no tendríamos nivel alto a la salida. ¿Cuál sería? Cuando las dos entradas tienen un nivel bajo. Sencillamente un nivel correspondiente al 0 en función del diseñador. Recuerden que este 0 y este 1 corresponde a un rango de voltaje. En el caso de este circuito que vimos, era de 0 a 0,26 era el 0 y de 1,9 a 1,85 era el 1. Bien, a este circuito, en función de lo que tengamos en el portátil, sencillamente lo localizamos, buscamos la hoja de datos del componente y trabajamos con esos datos. No demos por sentado que un 0 siempre va a ser de 0 a 0,26, ni que un 1 va a ser de 1,9 a 5,85. Esto puede variar en función del circuito que tengamos. Bien, las compuertas NAND, SOR y NSOR, por ejemplo, la NAND es negar, es como si pusiéramos un inversor, tendríamos una AND con un inversor delante. Si tenemos una AND con un inversor delante, pues la compuerta AND sería lo contrario a la compuerta NAND. Completamente contrario. En este caso, si observamos las tablas, esta de aquí y esta de aquí, son completamente contrarias. Lo que da en función de la salida es todo lo contrario a lo que daba anteriormente. Es decir, esto daba, en función de esto, daba 0. Ahora da, en función de eso mismo, da 1. Y cuando daba 1, ahora da 0. Es sencillamente la AND colocarle un circuito inversor delante e invertir lo que dé a la salida. También ocurre lo mismo con la NSOR. Lo que tenga la SOR como entradas, en función de esto, en resumen, lo que tenemos que hacer es tener estas tablas a mano, estas compuertas a mano y trabajar con ellas. No es difícil. Solamente tenemos que localizar o identificar la simbología, saber qué compuerta es, saber que esto 0 y 1 corresponde a un nivel de voltaje según el fabricante del dispositivo y trabajar con todos esos datos. También tenemos que conocer que en algunos casos, como es el caso de lo que le voy a poner ahora, hay compuertas que no se identifican con estos símbolos. Y la única solución que nos queda es buscar la referencia del dispositivo y localizar la hoja de datos. Y entonces esa hoja de datos nos dirá qué tipo de dispositivo tenemos. Por ejemplo, suponiendo que estamos trabajando con este equipo y de repente llegamos al circuito U32 y tenemos que analizarlo. Cuando llegamos al circuito U32, esto nos dice que el pin 1 tiene una A, el pin 2 tiene una B, el pin 3 es masa, el pin 5 es voltaje de alimentación y el pin 4 me lo identifican con una I. Todo me indica que puede ser un circuito de una compuerta AND. Todo me indica que puede ser un circuito de una compuerta AND. O sencillamente que puede ser una compuerta lógica. Porque tampoco me puede decir, a través de esta simbología, que esto sería una compuerta AND. Me puede decir que efectivamente es una compuerta lógica. Todo me indica que este U32 es una compuerta lógica. ¿Cómo la identifico? Bien, sencillamente localizo este nombre que está aquí, justo hasta la X, y lo busco. Y cuando lo busco, encuentro lo siguiente. Con este nombre aparece que esto es una compuerta AND de 2 entradas. La forma física sería la siguiente. Esta sería la forma física. Un circuito muy pequeñito, ya hemos hablado de este circuito,
donde el 1 sería la entrada A, el 2 sería la entrada B y el 4 sería la salida. 5 y 3 serían alimentación, positivo y negativo. Bien, como vemos, aquí también me está diciendo esto, me está indicando que esto también puede ser un símbolo aceptado. Recuerden, este es el símbolo de la AND y esto también puede ser un símbolo aceptado según estas normas si tiene esto dentro. Me está diciendo que esto es una compuerta AND. Pero si observamos en el esquema, en este caso no tenemos esa AND dentro. Por lo tanto, esto, la única forma de identificarlo sería buscar esta referencia en Internet. Con ello identificaríamos que esto es una compuerta AND U32 AND de 2 entradas y una salida. Bien, ya conociendo que efectivamente esto es una compuerta AND de 2 entradas, ahora sí podemos analizarlo. Bien, después que presionamos el power, esta señal se convierte en 3,3 voltios. Ya lo veremos enseguida. Y esta también. Por lo tanto, ¿qué tendríamos aquí? 3,3 voltios, 3,3 voltios, un circuito que es una compuerta AND alimentada con 3,3 voltios. A la salida, nivel alto, ¿qué tendríamos? Pues S5 Power Enable, que va a la página 37, sería exactamente 3,3 voltios. Es decir, si tengo A y B a nivel alto, la salida es a nivel alto. Lo mismo que me indica la tabla de la verdad correspondiente a la compuerta AND. Si tengo entrada A a nivel alto y B a nivel alto, salida será nivel alto. Si no se corresponde, sencillamente el circuito estaría mal. Sin embargo, aquí ahora mismo tendríamos que analizar la conducción de este diodo. Repito, sin embargo, en este circuito, si tuviésemos ahora mismo aquí, o tendríamos que tener, si esto fuera a nivel alto, y esto no lo tenemos a nivel alto, también puede ser porque en este caso, si esto se pone a 0, es decir, el KBC Thermic Trip 6 y 31, significa que esto es una señal correspondiente a una alerta de temperatura y viene de la CPU, me estaría indicando que si la CPU se calienta, este diodo conducirá hacia masa, esta señal se convertirá en 0 y se apagarán los 3 y 5 voltios. Esta es la función de este circuito o esta compuerta AND U32. En cualquier caso, la función es que cuando presionamos power, esta señal se convierte en alto, esta se convierte en alto y por la salida activo las fuentes de 3 y de 5 voltios. Pero repito, también está condicionada porque este nivel esté a nivel alto. En cualquier caso, si esto cae a 0, hará conducir a este diodo y al conducir este diodo pondrá a 0 este punto, dejando sin activar, enable significa activación, las salidas de 3 y 5 voltios. Este esquema que estoy mirando ahora mismo es la página 22 del Acer Aspire 5235. Es un Wistron Cathedral Peak 2A. Wistron Cathedral Peak 2A. Por si alguna persona quiere mirar a profundidad este circuito y le gustaría completar toda esta información. Recuerden que ahora mismo lo que estamos haciendo es únicamente explicando que la compuerta AND nos puede venir con otro tipo de simbología. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en todo y trabajar con todos los datos que nos da el esquema. En este caso, hemos resuelto muy fácil todo esto. Hemos localizado la hoja de datos de este componente, me ha dicho que es una compuerta AND de 2 entradas. He medido, estoy en la placa, he buscado el U32, he medido en el pin 2 y en el pin 1 tenía 3,3, 3,3 y en el pin 4 tenía 3,3. El circuito está correcto.
Pero recuerden, si en cualquier caso la señal que viene del KBC, que es una señal de protección térmica, si esto cae a 0, esta señal es quien elimina a esta otra. Esto no quiere decir que el circuito esté mal, sino que tenemos un problema de temperatura. Por ello hay que estar muy al tanto de todo lo que me indica el esquema. Cuando estamos analizando un circuito, hay que tener todo presente. Resumiendo, y para no enredar más la parte electrónica correspondiente a esta parte del circuito, esto que está aquí es una interrupción de la activación de los voltajes de 3 y 5 cuando hay un problema de temperatura o bien en el micro o bien en la batería. Este diodo conduciría. ¿Por qué? Porque esto se pondría a nivel bajo. Al ponerse a nivel bajo, esto se pone a 0,6 o 0,5 o 0,2 en función de este diodo, si es de Schottky o es un diodo normal. Recuerden que la simbología del diodo en estos equipos muchas veces me confunde y no me da exactamente la simbología correcta. Bien, resumiendo esta parte, no podemos dar por seguro o dar por sentado de que esta simbología es lo que me está indicando el circuito. Tenemos que irnos a la referencia. Cuando localizamos la referencia, la hoja de datos me dirá qué tipo de circuito tengo delante. Bien, en este caso con puerta AND. Pin 1, nivel alto. Pin 2, nivel alto. Pin 4 tiene que tener nivel alto si está alimentado. Y por lo que es secuencia y circuito, ya yo les digo que nunca habrían estos dos sin que este voltaje existiera. Lo veremos más adelante. Por lo tanto, este voltaje es primario para que este y este ocurran. Tiene que haber este primero para que este y este lleguen. Y después que este existe, es decir, la compuerta está alimentada, tengo 3,3 en 1, 3,3 en 2, salida activa los 3 y 5 porque salen 3,3 por aquí. Y con esto pasamos ya a finalizar lo que son las compuertas lógicas. En resumen, estos son los símbolos o la simbología real que nos encontraremos en los esquemas. No siempre podemos contar de que sean estos los símbolos. Si en cualquier caso nos encontramos una compuerta que no tiene esta simbología, la analizamos como la compuerta que es, tomamos la tabla de la verdad, medimos las entradas y verificamos qué tipo de salida tenemos que tener. Si en cualquier caso esto no se cumple, observamos si en esa salida hay algún otro elemento que me pueda dar o cambiar la salida, lo cual, repito, es bastante escaso, la electrónica se asegura de que eso no ocurra, pero de todas formas lo corroboramos. Si no hay ninguna cosa que esté cambiando la salida, sencillamente cambiamos la compuerta lógica. Analizar todas las compuertas lógicas sencillamente es comprender las tablas de la verdad correspondientes a las compuertas. No es necesario ninguna otra cosa. Localizar el circuito en la placa y medirlo. Por ello, con esto prácticamente podemos finalizar lo que son las compuertas lógicas y más adelante en las diferentes explicaciones trabajaremos con ellas.